Hace 10 años, justamente tuvimos la iniciativa de ir a Nagua y comenzar una iglesia. Por la gracia de Dios, 10 años después, habiendo visitado el domingo pasado aquella congregación, elevamos nuestro corazón en gratitud al Señor y en acciones de gracias por su fidelidad para con nosotros. Y naturalmente, amados hermanos, aquello nos anima, aquella experiencia, viendo los frutos en el día de hoy, ello nos anima a nosotros a que sigamos en ese curso de acción para plantar nuevas iglesias, también para ayudar a fortalecer aquellos pábilos que humean, que por causa de providencias oscuras muchas veces, hoy se encuentran al borde de desaparecer de la faz de la tierra. Necesitamos, por la gracia de Dios, amados hermanos, unir nuestros corazones y mente, nuestras manos, con las manos del Señor Jesucristo para proseguir con esa tarea inconclusa en nuestra generación. Y es mi sueño ver más iglesias en cada sector que bancas de apuestas. Ese es mi sueño. Esa es mi oración delante del Señor. Que podamos ver más iglesias en nuestros barrios, que colmadones, lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Ese es mi sueño, amados hermanos. No sé si usted sueña de esa manera, pero por lo menos el mío es ese. Yo espero que el Señor le contagie a usted también de ese sueño, de ver en nuestro país más iglesias, buenas iglesias, que bancas de apuestas. Obviamente, eso traerá como resultado que las bancas de apuestas irán cerrando por falta de clientes, naturalmente. Y esa es una de nuestras metas, que los colmadones vayan cerrando por falta de cliente a quien venderle su producto venenoso que arruina y destruye la vida, la familia de las personas. Vayamos a Mateo capítulo 16, verso 13 al 19. Mateo 16, verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado. Señor y Dios Padre, nosotros te rogamos ahora para que esta promesa de tu palabra continúe siendo una realidad entre nosotros. Danos la gracia para continuar edificando la iglesia, tanto la local como aquella que nos conceda levantar en otros lugares, sobre ese fundamento
que es el Señor Jesucristo. Prospéranos en esta mañana, lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. La ciudad de Cesarea de Filipo, donde Cristo se encontraba con sus discípulos, según la geografía que vemos en esa región, era una ciudad fundada sobre una enorme roca, una enorme peña. Aquella región topográficamente es una región pedregosa. Grandes rocas hay en esa zona de Palestina. Esta ciudad estaba edificada justamente sobre aquellas rocas. Ciertamente el Señor aprovechó el suelo rocoso donde había sido edificada esta ciudad para hacer un anuncio extraordinario acerca del lugar donde su pueblo, su iglesia, el reino de Dios habría de ser edificado. Él estaba trabajando allí en la preparación de aquellos hombres que habría de usar en el futuro para crear la ciudad de Dios, para construir la iglesia. Usa justamente la topografía de aquella región para darle una poderosa lección acerca del fundamento donde habría de ser edificada la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, ellos ayer y nosotros hoy, si vamos a edificar sobre la roca, debemos de ser obreros calificados y aprobados por el Señor para emprender esa tarea y realizar esa obra. Es absolutamente necesario saber lo que el Señor le enseñó a sus discípulos en esta ocasión. Si vamos a ser fieles en la tarea de edificar la iglesia, necesitamos ser instruidos en esa labor como obreros que edifican la iglesia del Señor. Es una responsabilidad de cada creyente aprender acerca de ese fundamento donde la iglesia ha de ser edificada. Porque ciertamente todo creyente está llamado a participar de esa obra constructora, la iglesia del Señor. Notemos en primer lugar la pregunta general y particular que Cristo le hace a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta de los discípulos fue instantánea, porque ellos sabían qué idea tenía la gente acerca del Señor Jesucristo. Ellos sabían qué opinaba la gente acerca de la persona del Señor Jesucristo. Por eso respondieron instantáneamente. No tuvieron que ir al vecindario para averiguar acerca de qué pensaba la gente sobre la identidad del Señor Jesucristo. Su respuesta escueta y rápida fue: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros afirman que tú eres Elías, otros también dicen que tú eres una reencarnación de Jeremías. Otros afirman que tú eres quizá aún cualquiera de esos demás profetas, cualquiera de esos otros profetas, posiblemente eres tú. Esa es la opinión generalizada que había allá en Palestina con relación a la identidad de nuestro Señor
Salvador Jesucristo. Naturalmente, tenían un concepto falso de quién era Jesús. Tenían un concepto equivocado acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús pasa de lo general a lo particular. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro fue concisa, precisa y veraz. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por esta respuesta, Pedro fue felicitado inmediatamente por nuestro Señor Jesucristo. Le dice quién fue aquel que les reveló esa respuesta, porque esa respuesta no se la inventó Pedro. Cristo afirma que esa respuesta se la reveló nada más y nada menos que el Padre Celestial. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué Simón era bienaventurado, dichoso, feliz? ¿Por qué causa? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El alma triste, el alma afligida, el alma agobiada será feliz cuando reciba la revelación acerca de la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Padre es quien se ocupa de revelarle al alma la identidad de nuestro Salvador. Toda persona que permanezca ignorando la realidad de la identidad de Jesús vivirá una vida infeliz, vivirá una vida triste y menesterosa. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, sabiendo Jesús que el Padre le había concedido una revelación singular como esa a los discípulos, el Señor procede inmediatamente a darle más revelación trascendental. Él le revela, en segundo lugar, el papel fundamental que desempeñará el Mesías Salvador en la edificación de su iglesia. Por eso, en este pasaje que hemos leído, les habla acerca de quién es el arquitecto de la iglesia, les habla acerca de quién es el constructor de la iglesia, le habla acerca de quién es el fundamento donde es edificada la iglesia, les habla acerca de los peligros que acechan a aquellos que se ocupan de edificar la iglesia, y también les habla de la autoridad que tendrán a quienes son designados para edificar la iglesia. Tremenda revelación. Ellos necesitaban de todas esas informaciones porque ellos serían la mano de obra usada por el arquitecto para llevar a cabo esa empresa de fundar la iglesia local. El Padre te reveló mi identidad, le afirmó Cristo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primeramente enfoquemos aquí la perspectiva católico-romana sobre ese texto. Porque este texto, amados hermanos, es el que establece una diferencia abismal entre el romanismo y la iglesia evangélica.
¿Cuál es la interpretación de los teólogos católicos sobre ese texto? Ellos leen este pasaje diciendo: tú eres Kefá. La palabra Kefá significa piedra. Y sobre este Kefá, sobre esa piedra, entre paréntesis, que eres tú, o sea, Pedro, sobre este Kefá, que eres tú, Pedro, edificaré mi iglesia. Así es como interpretan y así es como leen ese pasaje de las Escrituras. Francisco La Cueva, un cura católico convertido al Evangelio, un excelente teólogo, escribe lo siguiente. Dice él: los católicos tienen en común como dogma, ellos tienen eso como un dogma y por lo tanto no se puede reformar. O sea, esa lectura de ese pasaje. De ahí nace el hecho de que el Papa es cabeza y fundamento de la iglesia visible. Él es el principio de la unidad de la iglesia, el vicario de Cristo en la tierra. Su argumento es: Cristo hizo a Pedro el fundamento de su iglesia, o sea, el garante de su unidad y de su fortaleza inconmovible, y prometió a su iglesia una duración perenne. Pedro es también el supremo maestro de la fe. Tanto él como sus sucesores, los papas, son infalibles en la promulgación oficial de la fe. Termina la cita. Así es como el catolicismo romano interpreta ese versículo, y sobre esa interpretación ellos han edificado todo el andamiaje del sistema católico romano, tal y como lo conocemos en el día de hoy. De aquí ellos sacan que Pedro es cabeza de la iglesia, que Pedro es el fundamento donde ha sido edificada la iglesia visible, afirman ellos. Y ahí sacan ellos que Pedro es el principio de la unidad de la iglesia católica. De ahí sacan ellos que Pedro es el vicario, o sea, el representante de Cristo en la tierra. Y naturalmente, como Pedro murió, dejó sucesores. Ellos son los llamados papas. De ahí se desprende, según ellos, la unidad y la fortaleza inconmovible de la iglesia, por el hecho de que la misma fue edificada sobre el fundamento, que es Pedro. De ahí se desprende la duración inconmovible de la iglesia, porque ella ha sido edificada sobre ese fundamento llamado Pedro. De ahí se desprende también que Pedro sea el supremo maestro de la fe, tanto él como sus sucesores, los papas. Por esa razón ellos son infalibles en la promulgación oficial de la fe. En otras palabras, sobre ese concepto es que se basa el hecho de que los papas tienen infalibilidad. Cuando ellos empezaron a adorar ídolos, a crear ídolos y a adorarlo, ellos estaban siendo inspirados por Dios y por ende eran infalibles. Por eso, la adoración de ídolos es un decreto papal infalible e inmutable, y así será hasta que Cristo venga.
Esa es la perspectiva católico-romana sobre ese pasaje de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es la interpretación correcta de ese texto? Un autor dice, esta confesión de Pedro expresa el meollo de la fe cristiana. Más aún, es el centro de la fe salvadora, según Juan capítulo 20, verso 31, y Romanos 10:10, donde podemos leer, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en la confesión de Pedro, encontramos, como bien dice el autor, el meollo de la fe cristiana. Ahí encontramos el epicentro de la fe salvadora. Pedro confiesa que Jesús, el hombre que está delante de él, es el Cristo, el unigénito de Dios, el enviado por Dios a este mundo, o sea, el verdadero Mesías. Más aún, dice el autor, Cristo es el Hijo predilecto y unigénito del Dios y Padre. Él es el Dios vivo, en contraste con los dioses falsos, muertos, inertes y vacíos de poder salvador. Esta confesión de Pedro es la piedra fundamental del cristianismo bíblico. Termina la cita. Y aquí hay un texto que también se cita, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Concluye el apóstol Pablo. Agustín de Hipona, también comentando este texto bíblico, decía, en esta confesión Pedro representaba a toda la iglesia. Por consiguiente dice, sobre esta piedra que has confesado, ¿qué piedra? La de su persona. Sobre esta piedra que has confesado, edificaré mi iglesia. Pues la piedra era Cristo. Y el mismo Pedro fue edificado también sobre ese mismo fundamento. Termina la cita de Agustín de Hipona. Ahora bien, mis hermanos, veamos algo del contexto de la confesión de Pedro y las lecciones que aprendemos de esta confesión. Primeramente podemos observar aquí que la iglesia de Cristo tiene un arquitecto. La iglesia tiene un arquitecto y el nombre de ese arquitecto es el Señor Jesucristo. Para poder construir, lo primero que hay que hacer es un plano. Y el plano debe de ser confeccionado por un arquitecto, quien se ocupará de dibujar todas las dimensiones y espacios que poseerá esa edificación. Los planos de la iglesia fueron diseñados por las manos diestras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde la eternidad pasada. Cuando vino la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
El arquitecto vino con el juego de plano ya elaborado en sus manos para iniciar la construcción de la ciudad de Dios, la iglesia del Señor. Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10, nos presenta al siervo de Dios Abraham, quien vivió en la tierra prometida. Dice que vivió allí como en tierra ajena, pero también dice que vivió en tiendas de campañas. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué causa o motivo Abraham vivió en la tierra prometida como en tierra ajena y no quiso fabricar con varilla y cemento en esa tierra? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso Abraham no quiso título de propiedad de la finca que tenía. Por eso Abraham no quiso construir con piedra, con varilla y con cemento. Prefirió vivir en tienda de campaña, porque él sabía que su estadía en la tierra, en esa tierra, era breve. ¿A qué aspiraba este hombre? Él aspiraba a una casa permanente en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y amados hermanos, esa es nuestra perspectiva en el día de hoy. La iglesia tiene un arquitecto. Ese arquitecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero también, según la confesión de Pedro, encontramos que la iglesia tiene un fundamento sobre el cual la misma es edificada. Sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Quién es esa roca sobre la cual la iglesia es edificada? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice quién es la roca. Nos identifica la roca. Primero Corintios capítulo 3, versos 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Pedro, el cual es Cristo. Jesucristo, dice Pedro. Pablo nos dice que el fundamento donde fue edificada la iglesia de Corinto es el Señor Jesucristo. No fue sobre la persona de Pedro donde se edificó la iglesia de Corinto, sino sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por 3 años los discípulos estuvieron en la escuela de Cristo, aprendiendo arquitectura eclesiástica para construir la ciudad de Dios. Por su conocimiento en la ciencia de la arquitectura, el apóstol Pablo plantó, edificó más iglesias que ningún otro apóstol. Él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién era Pablo? Un perito arquitecto, constructor, fabricante, edificador de iglesia.
Así él se identificaba a sí mismo. Y recordemos que esa identificación se la dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo designa a él como un perito arquitecto. Alguien con un conocimiento amplio y profundo sobre la ciencia de la arquitectura, pero también con una experiencia vasta en la obra de plantar iglesias locales. ¿Quién es un perito? Preguntamos. Bueno, un perito es una persona experimentada, es alguien hábil, una persona entendida en una ciencia o en un arte. Perito es el experto por su conocimiento y por su experiencia en esa área de su quehacer en la cual se desenvuelve. Y arquitecto, ¿quién es un arquitecto? Bueno, el arquitecto es el profesional que se encarga de proyectar, de diseñar y de dirigir la construcción y el mantenimiento de los edificios, de las urbanizaciones, de las ciudades y demás estructuras que le manden a diseñar. El arquitecto es un profesional con nivel de estudios superiores, dice un diccionario, que requiere una profunda formación técnica, artística y social. Eso es un arquitecto. Alguien que dispone de estudios superiores y que ha alcanzado una buena formación técnica, artística y social. Esos tres ingredientes del arquitecto deben de estar en la vida de todo arquitecto, de toda arquitecta, si ha de hacer un buen trabajo. El apóstol Pablo reunía esos requisitos como fundador de iglesia. Era un hombre que tenía un profundo conocimiento técnico acerca de la mecánica de cómo se debe de plantar una iglesia. Era un hombre con un profundo conocimiento artístico, conocía de arte. Era algo bello ver esa iglesia que él plantaba. La iglesia de Roma, la iglesia de Corintio. Eran bellas iglesias. Eran bellas, hermosas. Casa de Dios. Pablo era un experto en el conocimiento social. Y las cartas apostólicas hablan de esa experiencia. Cómo manejaba la situación y los problemas que se daban en la iglesia. Era un experto. Era un perito arquitecto en plantación de iglesia, en formación de iglesia, en el mantenimiento de la iglesia. Que vemos a Pablo haciendo todo eso. Lo vemos plantando la iglesia, edificando la iglesia y después dándole mantenimiento a la iglesia. Porque esas cosas son necesarias. Son necesarias. Como arquitecto graduado en la escuela de Cristo, Pablo se hizo perito en arquitectura de iglesia. Y hermanos, en esta generación necesitamos esos peritos. Hombres peritos en la arquitectura de iglesia. Era el hombre que se sentaba en la mesa de dibujo y diseñaba iglesias apropiadas para cada tribu, para cada nación, para cada lengua, según el contexto en que estaban viviendo. No es lo mismo una iglesia para Cristo Rey que una iglesia para Arroyo Hondo. Son cosas diferentes, son culturas diferentes, sectores diferentes, gente diferente. No es lo mismo una iglesia para la capital que una iglesia para Nagua, para Ocoa, para Santiago. Son cosas diferentes, son contextos sociales diferentes. La gente piensa diferente, se maneja diferente, se relaciona de manera diferente.
Por eso encontramos que muchas veces los creyentes van a un lugar, a una iglesia local, y no se hallan ahí, no se encuentran ahí. No logran encajar en ese medio. Y añoran volver a su iglesia local. Porque como que desentonan allí. Porque, amados hermanos, hay edificios, urbanizaciones, ciudades y estructuras diferentes en cada contexto social. Eso es así, eso es una realidad. Pablo, después que tenía el plano en sus manos, iba a esos lugares para poner los fundamentos donde la iglesia habría de ser edificada. Corinto es un buen ejemplo de eso. El apóstol Pablo dirigía esa tarea de poner el fundamento. Por eso, amados hermanos, nosotros, esta es una de las razones, de los motivos por los cuales nosotros preferimos los pastores dar la confesión de fe. Nosotros. No porque no tengamos confianza en los demás hermanos que las conocen, aman, creen y pueden enseñar esa doctrina. El punto aquí es que hay una responsabilidad pastoral en poner los fundamentos de la fe. Fundamento donde va a ser edificada la piedad, todos los aspectos de la vida de esa persona. El apóstol Pablo no le delegaba eso a nadie. Él era el perito arquitecto en la construcción de iglesias locales. Cuando él tenía ese juego de plano en sus manos, se mudaba a la ciudad y allí se entregaba a poner el fundamento. Por eso se hizo experto en esa labor de construir iglesias, de edificar iglesias. Vemos las cartas apostólicas escritas por Pablo. ¿Y qué son esas cartas? En esencia, ¿qué son? Bueno, el fruto de esa obra de remozamiento de las iglesias locales. Pablo era un perito construyendo la iglesia, pero también remozando la iglesia cuando la pintura se le descacaraba o cuando la polilla entraba a su interior. Pablo cogía de una vez el material necesario para reemplazar lo que estaba dañado en la estructura de la iglesia. Cada carta apostólica es eso. De hecho, hermano, por eso encontramos que Pablo escribió más cartas que todos los apóstoles juntos. Porque Pablo era el perito, no solamente el arquitecto, el perito en ver los males en la iglesia y corregir los males en la iglesia. Las cartas tienen ese origen y ese propósito. Él fue preparado como perito arquitecto. El apóstol Pablo tenía una lengua aguda y larga para atacar a aquellos que atacaban el fundamento que él había puesto. A los cretenses, específicamente a los judaizantes, que pretendían reemplazar el fundamento de Jesús y volver a los rudimentos del ceremonialismo judaico. Nótelo cómo Pablo le escribe. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¡Wow! ¡Qué calificativo! ¡Qué pedra! Diríamos en buen castellano. ¡Qué pedra le da Pablo aquí a estos judaizantes que estaban tratando de volver los creyentes de Grecia hacia el judaísmo? ¿Cómo lo califica Pablo? Los califica de mentirosos,
mas las bestias, glotones ociosos. De esa manera Pablo estaba denunciando el carácter de esos individuos. Se habían dedicado a cavar para erradicar el fundamento que era Jesús, que él había puesto allí como base para plantar esas iglesias. Amados hermanos, Dios en su gracia nos llama a edificar de ese fundamento. Vemos también que el Señor advirtió a sus aprendices de arquitectura de iglesia los peligros que acechaban a esos constructores en el trabajo. Pero también ahí mismo le dio una poderosa promesa. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. La expresión las puertas del Hades representa a todos los enemigos que ha tenido y tendrá la iglesia a través de los siglos. Representa al gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, según Apocalipsis 12:9. La idea aquí es que el gran dragón tiene las fauces del infierno abiertas en el mundo, como un gran monstruo que se traga a todo lo que hay en la tierra. Pero por esas puertas del infierno, Cristo asegura que no habrá enemigo que logre arrastrar a uno solo de los hombres y mujeres que forman parte de esa iglesia edificada sobre la roca. No habrá poder alguno que logre meter por esa puerta del infierno a un solo miembro, a una sola piedra viva de aquellas que componen el edificio o la casa de Dios. La iglesia podrá tener reveses en sus particulares batallas contra el mal, pero la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos siempre saldrán vencedores si su fundamento es el amor de Cristo. Es lo que nos enseña Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores. Oiga bien, no vencedores, más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Esa es la garantía que nos da Dios, el Espíritu Santo, aquí en este pasaje. Las puertas del Hades no prevalecerán contra el empuje de la iglesia que va llenando el mundo con su presencia conquistadora. Es la promesa que nos hace el Señor. Viene a mi mente la iglesia de Ocoa. Yo creo que pocos grupos han pasado por los huracanes que pasó esa iglesia en su inicio. Por aquella iglesia pasaron vientos de todas las magnitudes, amenazando con arrancar sus fundamentos. Y obviamente hacerla desaparecer de la faz de las lomas de Ocoa. Recuerdo que cuando llegamos allí la primera vez, invitado por el que era pastor, la familia del pastor estaba sumergida en una crisis total. De hecho, se desbarató la familia. Tristemente así sucedió.
salieron de allí de Ocoa y nos entregaron las ramitas que quedaron de ese árbol. Empezamos a trabajar allí y aún con poca experiencia porque apenas estábamos comenzando aquí la iglesia. Pero amados hermanos, allí sin lugar a duda había sido puesto el fundamento que era el Señor Jesucristo. Por esa razón, y es la única explicación posible, aquella iglesia que el diablo amenazaba con hacerla desaparecer, se mantuvo en pie en la persona de un grupito bien pequeño, pero con una fe lo suficientemente bíblica como para permanecer firme. Y aunque nada más dejaron el tocón, porque realmente así sucedió, nada más el tocón quedó ahí. Porque con el tocón no podía Satanás. Y ahí de ese tocón surgieron los repollos, los críos que dieron lugar a esta congregación que por casi 30 años ha estado sirviéndole a Cristo en esa comunidad de San José de Ocoa. Amados hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. El Señor lo prometió. El Señor así lo prometió. Y así lo creemos. Pero además lo hemos visto a través de la historia de la iglesia. Aún en el contexto nuestro, podemos asegurar que ha sido también nuestra propia experiencia como iglesia local. Las puertas del Hades no prevalecerán contra el empuje de la iglesia que va llenando el mundo entero con su presencia conquistadora. Y amados hermanos, eso es un principio básico para que nos armemos de valor, salgamos de nuestras cuatro paredes, a hacer la obra de plantar iglesias. No somos del calibre de la experiencia del apóstol Pablo, que no creo que haya otro de ese nivel. Pero amados hermanos, tenemos 30 años trabajando. Por más brutos que seamos, algo debemos haber aprendido en 30 años. ¿O no es así? Algo tenemos que saber sobre cómo plantar una iglesia, cómo poner el fundamento y qué fundamento poner. Para sobre ese fundamento edificar la vida de las personas para que puedan alcanzar, heredar el reino de Dios en esta tierra. Finalmente, vemos aquí en este pasaje la autoridad que tendrán los obreros que edifican la iglesia. No tendremos tiempo para meternos aquí. Solamente diremos que esa autoridad conferida por el Señor a sus obreros les da la potestad para predicar el evangelio, para plantar la iglesia y para administrar la disciplina formativa, correctiva y punitiva necesaria para lograr un buen edificio para la gloria de Dios y el bienestar de quienes moran en ese edificio, la iglesia del Señor. Finalmente, como aplicaciones breve, hay un pasaje en Mateo 7, 24 al 27, amados hermanos, que debemos de leer de rodillas cada día. Aquí el Señor nos avisa de que hay dos fundamentos posibles donde edificar nuestras vidas, donde edificar una iglesia local. Está la arena y están las rocas. Está el terreno arenoso y está el terreno rocoso. Es fácil hacer una buena zanja, una zanja amplia y profunda. Es fácil hacerlo sobre la arena. Cualquiera coge un pico
y en muy poco tiempo tendrá una tremenda zanja ahí en la arena. Es fácil. Si lo quiere probar, vaya a la playa. Vaya a la playa y ahí usted fácilmente puede hacer una zanja profundísima que lo tape a usted. En breve tiempo lo logrará. Ahora, fájese con un farallón de esos que están ahí, a la orilla del Mar Caribe. Fájese con un pico y un farallón de eso a cavar. A ver cuántos centímetros al día usted logrará penetrar en esa roca que encontramos a la orilla del mar. ¿Cuántos metros cree usted que le tomará cavar 3 días allí? ¿Cuántos metros usted conseguirá cavar durante 3 días dando picotazos en esa roca? ¿Cree usted que logrará cavar 1 metro con esas manos delicadas que usted tiene? Amados hermanos, hay 2 lugares para construir según ese pasaje. Usted o edifica sobre la roca o edifica sobre la arena. No hay otros lugares. Solamente hay esos 2 lugares donde edificar tu vida. Mi pregunta es, ¿dónde tú la estás edificando? ¿Dónde la has edificado hasta el día de hoy? Nosotros en este pasaje somos invitados por el Señor a que edifiquemos sobre la roca. Con tristeza vemos que muchos pastores, constructores de iglesias, se olvidan que hay un ciertísimo pronóstico de lluvia y de lluvia tempestuosa. Se olvidan de que habrán vientos y tempestades que golpearán la iglesia, que golpearán la familia, que golpearán la economía, la salud, las relaciones familiares, sociales. Todo cuanto somos y tenemos puede ser investido por esos vientos huracanados que tanto mal causan, que tanta ruina y escombro producen. Encontramos tantas familias hoy deshechas. ¿Por qué? Porque quienes la integran construyeron sus relaciones en la arena movediza de sus sentimientos, en la arena movediza de la belleza corporal, en la arena movediza de los intereses personales particulares. Construyeron su relación no en función de las líneas trazadas por el arquitecto que diseñó el matrimonio, sino que hicieron su matrimonio basándose en las líneas trazadas por sus propios afectos y sentimientos. Edificaron de esa forma sobre la arena. Por eso tienen su vida convertida en una ruina total, porque desecharon el fundamento que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que osan construir sobre la arena, Cristo les augura y les asegura, les advierte que tendrán grandes pérdidas. Grandes pérdidas experimentarán cuando esas tormentas ataquen su morada. Cuando esas tempestades ataquen sus matrimonios, sus negocios, sus vidas y todas las cosas buenas que poseen, serán forzados a soltarlas cuando vengan esos vientos contra los cuales no hay poder humano que resista. No hay mano, por fuerte que sea, que se pueda mantener con el bien empuñado
cuando atacan esos vientos furiosos. ¿Sobre qué fundamento tú estás edificando tu vida? ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu matrimonio? ¿Sobre qué fundamento está edificando tu preparación social? ¿Tus estudios sobre qué fundamento descansan? ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu negocio, tu empresa, tu trabajo? ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu vida personal en lo relacionado a la salvación eterna de tu alma? ¿Estás edificando sobre la hojarasca de tus buenas obras? ¿O estás edificando sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿Sobre qué fundamento has edificado y estás edificando en el día de hoy? Recuerda que Jesús está entre nosotros. Él vino aquí para ponerse como tu fundamento. Edifica sobre él. ¿Cuál será el fruto que cosecharás? Tendrás un edificio seguro, donde no solamente tú serás refugiado cuando llegue la tormenta, sino donde también podrás traer a otros para que se refugien contigo cuando llegue el huracán, porque llegan. Qué tranquilidad tienen aquellos que viven en lugares seguros. Pero ¿cómo encontramos a aquellos que viven en la ribera de Lozama, en la barquita, cuando anuncian estos eventos climatológicos? Qué desasosiego, qué intranquilidad, qué perturbación, qué preocupación. ¿Razones? ¿Tienen razones? Por supuesto que sí, muchas, porque aún su propia vida está en juego. Amados hermanos, necesitamos seguir trabajando para seguir edificando sobre la roca. No se duerma. Camarón que se duerme, lleva la cosa. No se duerma. Sigue edificando, trabaje. Si la roca se le pone madura, que muchas veces sucede que aparecen unas rocas, que ¿qué roca, mi hermano? Por más fundazo que usted le da, con el martillo en la mano, con la maceta en la mano, con el cincel en la mano, con el pico de piedra o parapiedra en las manos, más amolada que esté la punta. Si usted más le da, más rebotan, más ampolla y callo te hacen. ¿Cómo están tus manos, hermano? ¿Tienen callos porque está edificando sobre la roca? ¿O la tiene de seda porque está edificando sobre la arena? Ojalá y tengan callo. Ojalá y tengan callo. Porque a la hora que te llegue a ti un huracán como ese que está sobre Bolívar en estos momentos, ¿podrás reaccionar como él? ¿Podrás aferrarte como él en la roca? ¿Podrás exclamar, yo sé en quién he creído? Y aunque esta mi piel sea deshecha, yo sé que de ahí me levantará el Señor en aquel día. Eso es fe edificada sobre la roca. Eso es confianza en el Señor, a pesar del huracán. Hermanos, los huracanes llegan. Está previsto que suceda. La promesa es: las puertas del Hades no prevalecerán. Pero no prevalecerán en quienes están edificados sobre la roca. Es en eso, es para eso que hay seguridad, no es para nadie más. ¿Sobre quién tú estás edificando? Y a los niños, en particular los niños, sus vidas serán felices o desgraciadas
dependiendo sobre qué ustedes están edificando hoy su vida personal. Hoy son niños, pero mañana serán adultos. ¿Sobre qué estarán edificando ustedes? Que Dios nos conceda, hermanos, edificar sobre esa roca. Porque es ahí, en el huracán, cuando el ojo está cerca de nosotros, o cuando estamos dentro del ojo, donde sabemos qué bueno es haber edificado. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias especialmente por Jesucristo, porque Él nos ha edificado sobre esa roca, que es su propia persona, su propia obra, su propio ministerio intercesor, como nuestro Mesías, enviado por Dios para cumplir esa obra de edificar su iglesia. Oh, te pedimos, Padre, que nos conceda gracia para ver grave error de edificar sobre arena movediza. Oh, prospéranos, Señor, y ayúdanos a construir cada parte de nuestra vida sobre esa roca inconmovible de los siglos del Señor Jesucristo. Te lo rogamos y lo suplicamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.